Bienvenidos a El Debate de France 24, soy Santiago López González. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas tiene lugar la Cumbre sobre la Acción Climática, un evento en el que será abordada precisamente la problemática ambiental a nivel mundial y la preocupación que genera el cambio climático. ¿Quiénes asisten a esta cumbre? Veamos la siguiente imagen. A esta cumbre están convocados varios gobiernos, también el sector privado, sociedad civil, autoridades locales y otras organizaciones internacionales. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Qué temas habrá en la mesa de conversaciones entre las partes? Van a debatir sobre la transición global hacia energías renovables, la infraestructura y ciudades sostenibles, agricultura y ordenamiento de océanos y bosques y también la adaptación al impacto climático y finalmente la financiación pública y privada de estos diferentes proyectos. Muy preocupado por la situación del cambio climático a nivel internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los mandatarios que asistan a esta cumbre con compromisos concretos, no con discursos adornados, y que las personas, sus necesidades, aspiraciones y derechos sean la prioridad, porque los ciudadanos necesitan soluciones, compromisos y acciones. Estas fueron sus palabras. El cambio climático no es solo una amenaza para el clima de fin de siglo. El cambio ya es un problema trágico de nuestras sociedades, pero es cierto que si las cosas continúan como están, las generaciones jóvenes, cuando lleguen a la edad adulta o en los últimos periodos de sus vidas, se verán aún más impactadas. Tengo 3 nietos y no quiero ser responsable de que vivan en un planeta semidestruido cuando lleguen a mi edad. Entonces la juventud ha estado mostrando un enorme liderazgo y espero que ese liderazgo tenga un impacto muy fuerte en las sociedades en su conjunto, en sus familias y con base en eso, en los gobiernos de sus países. ¿Qué esperamos de los compromisos en la cumbre? Esperamos que los países se comprometan con la neutralidad de carbono en 2050 y hay un número significativo de países que lo han hecho y espero que en la cumbre haya aún más. Y hemos pedido a los países que muestren un fuerte compromiso en relación con la mejora de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, tal como se define en el contexto del Acuerdo de París y que se supone debe revisarse en 2020. Y tengo muchas esperanzas de que esto se traduzca en el tipo de objetivo que nos gustaría ver para el mundo, y eso significaría una reducción del 45% de las emisiones en la próxima década. Paso a presentarles a nuestros invitados de este programa. Está con nosotros en el estudio de France 24 María Margarita Gutiérrez. Ella es Deputy Director del Programa de Conservación del Norte de los Andes y del Sur de Centroamérica de la ONG Conservancy. También está con nosotros Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, y Manuel Rodríguez, director de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, KLN, también es docente. Y también se une a esta conversación vía Skype, se conecta a esta conversación Jamie Mogollón, activista ambientalista y fundadora de la ONG Zero Hour. Ustedes también pueden participar dejando sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @France24_ES. Dejen todos sus comentarios con el numeral El Debate F24 o con también en la cuenta personal, en mi cuenta personal @Santiago, pueden dejar todos sus comentarios. Vamos a comenzar entonces el debate y comienzo por la pregunta que nos hicieron algunos de nuestros televidentes antes de comenzar este programa, y comienzo por este lado con María Margarita. ¿Estamos perdiendo la lucha ambiental? Pues yo creo que si no nos ponemos las pilas y si los gobiernos no llegan con acciones, sí vamos a seguir perdiendo la lucha ambiental. Por otra parte, creo que tenemos mucho que mostrar. Los países latinoamericanos especialmente han avanzado un montón en las acciones en campo. Lo que pasa es que no las conocemos y no se visualizan como se tienen que visualizar. Hay muchos movimientos pequeños que están haciendo acciones de verdad, que están cambiando, que están usando la naturaleza para reducir las emisiones y para adaptarnos, y lo que necesitamos es mucho más apoyo de los privados y de los gobiernos, tanto los locales, subnacionales, como de los gobiernos nacionales, y una coherencia en sus políticas públicas para poder seguir avanzando. Por este lado, Silvia. Pues la podríamos llegar a perder si no
aprovechamos realmente estos espacios donde se están juntando la participación ciudadana con unas cifras nunca antes vistas y con una realmente necesidad de cambio real y un llamado también urgente donde la naturaleza misma se está manifestando. O sea, lo que pasó ahora en el Amazonas es alarmante, lo que está pasando en los océanos es alarmante, lo que está pasando en bosques del Chaco en Argentina, lo que está pasando con la contaminación plástica. Entonces, realmente la naturaleza, lo que estamos viendo es como una tormenta perfecta en la que o actuamos ya o realmente después no vamos a tener tiempo de reacción y como pues todos... Ya no es un debate, ¿no? Sí. Antes era un debate si esto era necesario, era urgente o no. Ya creo que todas las posiciones es urgente, las decisiones tienen que ser radicales, las posiciones tienen que tener cosas concretas. Ya no se vale llegar a Leticia y hacer un acuerdo de papel. ¿Dónde están los plazos? ¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los acuerdos vinculantes? ¿Dónde están las comunidades locales? Un poco de sintonía con lo que ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas. No más discursos elaborados, no más alertas a nivel mundial. Necesitamos planes concretos para llevar a cabo algún plan que de verdad funcione y que haya un verdadero compromiso. Le traslado esta pregunta también a Jamie, nuestra invitada conectada a través de Skype, y ya voy por este lado con Miguel. Pues para mí, yo solo tengo 17 años, entonces para mí el cambio climático es algo que afecta a mi vida y yo estoy creciendo en un mundo que está súper afectado por este problema. Yo estoy en la escuela ahora, ya es tiempo para rellenar las aplicaciones para la universidad y todos a toda hora me están preguntando qué quieres hacer cuando tú creces, qué quieres hacer con su vida, qué clase de futuro tú quieres. Y siempre los adultos me están haciendo preguntar qué vas a hacer, planear para un futuro que no existe, y eso me afecta mucho, me hace muy triste y me hace muy preocupada por cuando yo veo las Amazonas quemándose, cuando yo veo a dónde yo vivo en los Estados Unidos, en Seattle, Washington, cuando yo veo hay fuegos en Canadá que el viento sopla y nos cubre y es difícil respirar. Todos esos efectos para mí el cambio climático es algo de vida o muerte, porque yo ya estoy en ese tiempo de mi vida que todos me están preguntando qué quiero hacer, y yo no sé cómo planear para un futuro que se está destruyendo. Nada de poner atención en clase, nada de hacer mis tareas y todo eso me va a preparar para un futuro así. Entonces yo peleo para salvar mi futuro porque es la única opción que yo tengo. Por este lado. Yo creo que estamos en medio de una crisis profunda y única en la civilización humana, y que evidentemente estamos perdiendo la crisis, el tiempo, estamos perdiendo la pelea contra el cambio climático. Los científicos han dicho que tenemos 11 años para realizar acciones de gran alcance y sin precedentes. Es la manera como ellos han dicho que el mundo debe reaccionar frente a esta crisis. Hay mucha expectativa en cuanto a esta cumbre que tiene lugar en la ciudad de Nueva York, que está previsto comience el 23 de este mes. Hay un plan ambicioso, lo mencionábamos antes de comenzar la discusión. Estamos abarcando demasiados temas, muy poco tiempo y poco compromiso de los gobiernos. Por este lado, María Margarita. Yo creo que no son demasiados temas, pero tenemos que encontrar cuáles son esos puntos que nos unen en esos temas. Y creo que la protección y la restauración de la naturaleza es un punto clave que todavía no está siendo suficientemente abarcado para la adaptación y para la mitigación al cambio climático. Cuando estamos hablando de cuáles son los planes de ordenamiento rural que se tienen que hacer para el cambio climático, estamos viendo como si eso fuera algo aparte y necesitamos unas tecnologías exorbitantes, y en realidad lo que necesitamos es integrar los valores de la naturaleza a los que nunca les hemos querido hacer caso. Y creo que en eso se han mandado unos mensajes y estamos empezando a mandar unos mensajes muy importantes de cuál es ese potencial de las soluciones que tenemos a la mano y que simplemente no estamos viendo o que estamos despreciando hace mucho tiempo en el modelo de desarrollo que tenemos. En ese sentido,
la agenda que está es la que está y la que se debe tratar, pero tenemos que buscar más sinergias y más puntos en común en esa misma agenda para poder avanzar y para poder tener acciones más concretas. ¿Qué está fallando entonces en este engranaje que se tiene que empezar a construir? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Más compromiso de los gobiernos, más dinero, más compromiso de los mismos ciudadanos que de pronto en muchos sectores, en diferentes lugares del mundo todavía no se han sentido verdaderamente afectados por el cambio climático? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que hay varias cosas. La primera es que estamos entendiendo que, por ejemplo, son muchos temas y es que en realidad es uno solo que tiene muchas manifestaciones. Estamos hablando de un solo planeta, de un solo cuerpo que está interconectado y que todo lo que hacemos tiene consecuencias en lo demás. Entonces no es que estemos hablando de los océanos diferente de los bosques, diferente de los páramos, sino que es un mismo todo. Ese ha sido el principal problema, es que cada uno está jalando por su lado, tiene sus propios objetivos, tiene sus propios presupuestos, pero no estamos entendiendo que o nos unimos ya o nos hundimos todos. El segundo es que yo sí creo que ha faltado voluntad y radicalidad y sentido de urgencia de los gobiernos y del sector privado. La ciudadanía y la gente viene haciendo cambios importantes, viene haciendo como cambios sistémicos en sus hábitos, viene entendiendo la importancia de lo que estamos viviendo, pero todavía las personas que toman las decisiones, las personas que invierten, están como si estuvieran en otro mundo, todavía cuidando su pedacito, todavía cuidando sus propios intereses y como chupando las últimas ganancias que les quedan, y resulta que es que no les va a alcanzar el tiempo ni siquiera para eso. Y yo añadiría a eso que es una falta de coherencia también, ¿no? Porque estamos pensando en un cambio total, pero seguimos invirtiendo en las mismas cosas que hemos invertido en los últimos 200 años, y ahí es donde está realmente el cambio que necesitamos hacer. Sí, y si dices, por ejemplo, entonces... Para darle aquí paso a nuestros otros invitados. Sí. Vale. No, solamente para decir entonces qué es lo que... Es claro que la agenda de esta reunión tiene 3 puntos claves, y es: tenemos que hacer la transición de combustibles fósiles a combustibles renovables ya, cueste lo que cueste. Y 2, tenemos que cambiar nuestro sistema agrícola. Y 3, tenemos que proteger los últimos reliquios de biodiversidad y de sistemas naturales que nos quedan. O sea, son esas 3 las cosas que tenemos que hacer ya mismo, les guste o no a los gobiernos. Por este lado, señor Guzmán. Sí, esta cumbre es, digamos, el preludio de la cumbre de las decisiones, que es la COP que se va a llevar a cabo en Santiago de Chile en diciembre. Mientras no se resuelva el divorcio evidente que hay entre la ciencia y los gobernantes, es decir, mientras los gobernantes no le hagan caso a los científicos y atiendan las recomendaciones que hoy evidentemente son de un nivel crítico. O sea, lo que han dicho los científicos es que las metas de reducción de emisiones de los países deben aumentar mínimo a un 45%, y estamos en un 20% promedio en América Latina, 28% en Europa, y con la excepción del gobierno de Dinamarca, que ha puesto una meta muy alta, 70%, los demás países no parecen dar señales de responder a la ciencia. Entonces, yo no me hago mayores expectativas con respecto a lo que va a pasar en Nueva York, que es una cumbre paradójicamente llamada de la acción climática. El presidente de los Estados Unidos anunció que no va a la cumbre, y esto evidentemente debilita pues la conversación global. Y pues esperamos a que haya alguna rectificación de los líderes del mundo entre la cumbre de Nueva York y la cumbre de Santiago de Chile, que será en diciembre. Jamie, en Estados Unidos, precisamente su país, Estados Unidos, como ya lo decía nuestro invitado, el presidente de esta nación anunció que no va a participar en esta cumbre climática, y es uno de los países que tiene una producción industrial que es una de las que más contamina a nivel internacional, a nivel mundial, y también pues se ha retirado de otros escenarios como el Acuerdo de París. Hemos visto como que el tema ambiental lo dejan de lado a partir de este gobierno, en el gobierno de Donald Trump. ¿Qué ha empezado a cambiar de pronto en Estados Unidos desde los ciudadanos, desde las iniciativas que ustedes tienen para demostrarle al gobierno: esto es un movimiento internacional, esto es una problemática mundial, nos concierne a todos?
Sí, pero el gobierno de los Estados Unidos está como comprado por las industrias del petróleo y de la agricultura. Y lo que pasa es que el petróleo paga a nuestros presidentes, a nuestra gente para que los ayuden, para que puedan hacer más dinero. Y hay una actitud horrible entre nuestros políticos sobre esto, pero la mayoría de la gente no está de acuerdo con el presidente, no está de acuerdo con los políticos, los miramos y nos da pena que esto no es nuestro país, eso no es lo que nosotros queremos. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos haciendo grandes protestas para que la gente entiende y para que la gente en poder entiende que ellos no pueden abusar al país así, no pueden abusar a la naturaleza así y no pueden abusar a los futuros de sus hijos así. Entonces lo que estamos haciendo es mañana, el 20 de septiembre, estamos haciendo una marcha enorme. Aquí yo estoy en Nueva York, que estoy, si tú me viste desde mi teléfono primero, yo estoy organizando los últimos detalles para el strike que va a pasar cuando miles y miles de jóvenes van a estar saliendo de la escuela en las calles demandando que ya este gobierno nos escucha y toma acción para nuestros futuros. Más encima, no solo jóvenes, pero también los adultos nos van a unir con nosotros y todos vamos a parar el país para acción para el cambio climático. Porque ya aquí ya estamos cansados de la manera que el gobierno es de corrupto, la manera que que han escogido el dinero del petróleo en lugar de escoger el futuro de sus niños. Entonces ya nosotros estamos diciendo ya basta, ya no más con esta protesta que va a pasar mañana. Yo soy parte de una organización que se llama Hora Cero o Zero Hour en inglés y somos un grupo de jóvenes que trabajamos con adultos que hacemos protestas, marchas, diferentes eventos y vamos a ir a las Naciones Unidas y hablar con los líderes a decir, ¿sabes qué? Ya es tiempo para actuar, porque no es justo. Y tú no puedes decir que tú amas a sus niños mientras que tú continúas a destruir el futuro para sus niños. Entonces, si en realidad nos amas, actúa. Sí. Importante estos puntos y estos movimientos que han venido a partir de los jóvenes. También está el caso de la ambientalista sueca Greta Thunberg, que se ha estado movilizando por todo el mundo, ha creado este movimiento a nivel internacional que hacen estas marchas los viernes. Está entonces la responsabilidad ahora de los jóvenes. Nosotros tal parece que no pudimos forzar a los gobiernos y están los jóvenes. Estos movimientos serán las bases para que estos movimientos empiecen a subir y lleguen a los gobiernos y puedan tener alguna acción. ¿Quién me responde por este lado, María Margarita? Yo creo que sí, son las bases y creo que también son las bases para dejar de culpar de todo a los gobiernos. Nosotros también en muchos diferentes niveles podemos actuar y tenemos que mostrar esas acciones. Esos movimientos de los jóvenes los que nos van a permitir es mostrar cuáles son esas acciones que estamos haciendo todos y también direccionar no solo a los gobiernos, sino también a las empresas que tienen una gran responsabilidad y que han pasado de un esquema de total responsabilidad social única, lo que le diga la ley, a un esquema de valor compartido, muy lentamente, pero lo han estado haciendo, porque además el problema del cambio climático no es ambiental, es económico. Es un problema económico para los países y para la raza humana. Entonces tenemos que solucionarlo también con puntos de vista económicos, que seguramente estos jóvenes van a cambiar su forma de ver el modelo de desarrollo en el que viven. Rompo la ronda, paso con el señor Guzmán, porque quiero preguntarle otro punto y luego complementa también lo que está diciendo María Margarita por este lado. Opinión sobre este tema, sobre estos movimientos juveniles que se han empezado a mover en diferentes sectores. Yo pienso que los movimientos juveniles son muy importantes. Pero no pueden reemplazar la responsabilidad de los mayores, de quienes en este momento tienen el poder, de los líderes a los cuales elegimos precisamente para que actúen. Los jóvenes no tienen todavía la capacidad de tomar las decisiones de la transición, de mover al mundo hacia un esquema de energía 100% renovables. Ellos no tienen el poder empresarial ni el poder de los gobiernos del mundo. Los jóvenes van a hacer eso si tienen tiempo después de 2030. Lo que tenemos que hacer ahora, los que no somos jóvenes, es facilitar el camino de la transición mediante medidas audaces, mediante medidas verdaderamente trascendentales que modifiquen, como dice Margarita, la economía del mundo.
Aquí ya no estamos hablando de una problemática ambiental, aquí estamos hablando de una emergencia climática. Lo que pidió el secretario general es que se declare una emergencia climática. ¿Qué se necesita para declarar que estamos en un mundo en crisis que reclama una declaratoria de emergencia? Significa que los países aumenten sus metas de emisiones, y quienes tienen que hacer eso son quienes en este momento están gobernando el mundo. Por este lado, Silvia. Sí, es que yo creo que esos movimientos juveniles son mucho más que un movimiento juvenil, son un movimiento ciudadano que está impulsando realmente a que se cambien las prioridades. O sea, lo vemos viendo con algunos casos en donde como es un tema complejo, sí, y no es lineal. De pronto tú tienes como 1 o 2 marchas que te daban 3 marchas, pero ahora tienes 3 marchas que te dan de pronto 7 millones. Entonces lo que estamos viendo es que, por ejemplo, la sociedad sí se viene organizando, se viene informando, tenemos la tecnología a nuestro favor y vienen generando cambios importantes. O sea, la salida de Shell del Ártico, la prohibición del asbesto, muchas legislaciones que están generando un cambio que antes era impensable. Eso no se generó porque los gobiernos entraron en razón y porque la empresa privada finalmente entendió ciudadana que tenía una responsabilidad. Eso implicó, o sea, por ejemplo, Bolsonaro en sus 8 meses de gobierno nunca había salido públicamente a dar absolutamente ninguna explicación pública en televisión. ¿Qué lo hizo hacer eso? Que todo el mundo estaba hablando del Amazonas, reclamando medidas no solamente de protección a la Amazonía, sino de desmantelar las políticas de gobierno que están promoviendo la ganadería y promoviendo la agricultura industrial y los desmontes y los incendios. Entonces llega un punto donde los gobiernos realmente no pueden hacerse los sordos ni los ciegos y donde la industria obviamente tiene mucho en esa coalición, sí, y donde los movimientos impulsados por los jóvenes que además ya generan cambios en sus hábitos. Los jóvenes ya no compran una botella de plástico en la calle, los jóvenes ya no usan más carros, los jóvenes ya no están pensando en acumular más, lo que están pensando es en que la prioridad es cuidar la única casa que tienen. Sí, quizá habría que complementar el movimiento de los no estatales. Quizá una de las cosas que va a suceder en Nueva York es el Día de la Acción Climática, y el Día de la Acción Climática es el día en que estos movimientos de no estatales, los ciudadanos, las organizaciones, los empresarios, van a mostrar sus acciones. Y el año pasado se comprobó en este Día de la Acción Climática que estos movimientos de los no estatales tienen unas metas mucho más ambiciosas que los gobiernos del mundo. De manera que el liderazgo hoy está en este cambio de enfoque empresarial, en esta manera de cómo el sector privado ha asumido su responsabilidad con la vida y ha avanzado notablemente en materia de transición energética y en materia de financiación de los planes de acción climática que caracterizan este momento. Jamie, en la ciudad de Nueva York, su opinión al respecto. Lo que pasa para mí es que los jóvenes no están tomando acción porque nos gusta, porque es algo divertido, porque queremos. Lo que me enoja a mí mucho es cuando yo estoy hablando, yo estoy trabajando para la justicia, el clima, del medio ambiente, y los adultos, especialmente los políticos en poder, dicen, ay, qué linda, de pronto tú vas a salvar el mundo, ya los adultos ya no hay, ya nosotros ya no lo podíamos hacer, pero tú lo puedes hacer. Eso me parece una falta de respeto muy grande, porque es como decir que, pues ahora te dejamos el problema a ti, que ustedes tienen este regalo de un planeta que se está destruyendo y pues ya no podemos hacer más. Como yo, una niña de solo 17 años, que yo todavía yo ni sé cómo voy a aplicar para universidades y todo eso, como yo, sin poder, como otros jóvenes como yo, vamos a solucionar este problema, vamos a parar que las Amazonas se encienden, cómo vamos a parar que todos esos problemas, lo que están pasando. Yo no entiendo. Eso no es justo, a dejar eso en que los jóvenes, ¿qué clase de padre deja que eso pase a sus jóvenes, que sus hijos les tocan salvar el mundo, que les tocan pelear para lo más mínimo, lo más básico, que es tener agua limpia,
un medio ambiente limpio y todo eso. Entonces, para mí, yo creo que yo quiero que escuchen mis voces. Yo quiero que cuando hago protestas, yo hago speeches. Ayer yo di un discurso al Congreso de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos. Yo quiero que me escuchen y estoy muy agradecida por esas oportunidades que me escuchan. Pero lo real es que ningún joven debe necesitar hacer esto. No deben necesitar existir jóvenes activistas para el cambio climático, porque eso es una falta de responsabilidad que los adultos en poder nos dejaron con este mundo que ya nos toca para pelear, para proteger. Sí, Jamie debería estar preocupada por su ingreso a la universidad y por definir qué va a estudiar y qué va a hacer de su futuro, yo no María estoy Margarita. tan de acuerdo porque yo creo que uno de los retos que nos ha puesto el cambio climático es a trabajar todos. Tampoco podemos decir que estar pensando en qué voy a hacer en la universidad me desliga completamente de pensar cuál es el futuro que quiero para mi país y cuál es el futuro que quiero para la naturaleza que está en mi país donde yo viva o donde vivan otros. Entonces creo que trabajar en equipo entre todas las instancias y todas las visiones es el gran reto que tenemos para realmente afrontar esta emergencia climática, que además quiero aprovechar para hacer un llamado de que no se vuelva desesperanzadora, al contrario, que se vuelva una cara para ver que podemos hacerlo mejor y que podemos mejorar. Somos una especie que se ha caracterizado por hacer eso y en general yo también estoy convencida que la Tierra se adapta, los ecosistemas se adaptan y obviamente no queremos perder más, pero también tenemos que ponerle un punto de positivismo y de vamos a lograrlo, porque si no, pues no hagamos nada, vámonos todos para que haga algo. Pero yo creo que lo que dice Jamie también tiene que ver con que es muy difícil que todas las partes no asuman lo suyo. Es decir, es muy difícil cuando la industria, por ejemplo, dice, me encanta la visión romántica de los jóvenes, pero y resulta que no estamos hablando de una visión romántica, estamos hablando de derechos fundamentales a la vida, a un ambiente sano, a la salud y al trabajo, que son derechos fundamentales que no van a estar garantizados si la industria realmente no asume lo suyo. Estamos hablando también entonces de que los jóvenes están realmente diciendo es que no estamos hablando de un problema de cambio climático, no es un problema económico, un problema ambiental, un problema político, un problema de salud pública. Que afecta a todos los sectores afecta a todos. Entonces yo entiendo la frustración de los jóvenes cuando dicen es que no es una visión romántica, bella, de un futuro maravilloso de la naturaleza linda, no estamos hablando de la vida misma, que ni los gobiernos ni las industrias han realmente asumido lo que les implica. Tengo dos temas más en mi agenda de temas. Silvia ya lo empezaba a tocar en una de sus respuestas y es todos los frentes en los que tenemos que trabajar, que están los océanos, las basuras, los combustibles. ¿Cuál tendría que ser la prioridad a atacar? ¿Qué es lo primero que debemos fortalecernos todos como sociedad a nivel mundial y empezar a combatirlo? Porque claramente no está funcionando lo que estamos haciendo, no está dando los resultados rápidos que necesitamos en este momento. Empiezo por Silvia y luego paso por acá. Pues oyendo a Greta, por ejemplo, me impresionó mucho lo que decía. Yo sí creo que hay una parte en la que hemos fallado, pues los llamados adultos, y es en informar asertivamente a la gente. O sea, muchas veces la incapacidad de actuar no tiene que ver con una falta de voluntad, sino que realmente los movimientos ambientales no hemos sido lo suficientemente asertivos para que la gente entienda que no es un problema de otros, que no es un problema solamente de las industrias ni de los gobiernos, sino es un problema mío, aquí y ahora, ya, todos los días de mi vida. Entonces, esa información me parece que es prioridad. Pero si hablamos ya como de los otros ámbitos, yo creo que prioridad número 1 es hacer la transición ya mismo a energías renovables y 2, cambiar nuestros hábitos de consumo. O sea, realmente... Sí, yo coincido plenamente con Silvia. Agregaría la palabra educación. O sea, educación no solamente significa información, sino significa capacitación y educación no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos. Yo creo que buena parte de los empresarios hasta hace unos 10 años desconocían la gravedad del problema. Y cuando uno le cuenta a un empresario que el problema es verdaderamente grave y que amenaza la sostenibilidad de su propia compañía, que sostenibilidad ya no significa portarse bien con el medio ambiente. Sí. Sostenibilidad significa que estemos todos aquí en 2050 y que las empresas puedan seguir siendo competitivas más allá de 2050 o de 2040.
Eso es necesario enseñarlo, eso es necesario informarlo a todos los públicos. María Margarita. Para nosotros la prioridad es invertir en soluciones climáticas basadas en la naturaleza, porque además está comprobado que solo la transición energética no va a ayudarnos a llegar a la meta de reducción de emisiones que necesitamos, y que necesitamos integrar en las economías y en esas ganancias privadas el valor de los assets, de los bienes naturales que tenemos, y además aprender a ver otras visiones sobre cómo eso puede mejorar nuestro negocio, más allá de solo verlo como un recurso natural. Entonces creo que eso es súper prioritario y abarca todos los ámbitos de los que estábamos hablando antes y de los que toca la cumbre. Jamie, en la ciudad de Nueva York, sus prioridades desde su punto de vista. Mis prioridades para mí son que la primera manera que uno debe solucionar el problema es parar de causarlo. Y ahora para lo que está causando lo más que todo es combustible, aquí en inglés se dice fossil fuels, que es el petróleo y todo eso es lo que está causando. Y parar del sistema de agricultura que está causando que se queman las Amazonas, porque que son los pulmones de nuestro planeta, porque las industrias de agricultura no saben cómo trabajar con la tierra, y en lugar quieren coger y quemar sí. Más bosque para hacer más. Entonces, para mí, lo primero es que deberemos parar eso y empezar a hacer una transición rápida pero justa. En los Estados Unidos se llama el Green New Deal, que es un plan para tomar la gente que trabaja como parece, porque uno tampoco quiere dejar toda esa gente que tiene trabajos con el petróleo y todo eso, porque la única gente que son como malvadas son los que están encima, que son los encarga, que hacen mucho dinero, pero la gente que hacen las minas, que son los que están trabajando para soportar su familia. Entonces, para ellos lo importante es que ayudamos, que ellos hacen una transición de ese trabajo al trabajo de hacer energía limpia, energía, en inglés se dice renewable energy. Entonces, sí, esa transición necesita pasar rápida, pero necesita ser justa, y para mí eso y es súper importante que protegemos nuestros bosques, especialmente las Amazonas, porque inclusive desde aquí, desde los Estados Unidos, de pronto no nos sentimos conectados a bosques como las Amazonas. Esos bosques no son solo porque son lindos el medio ambiente, pero trabajan como para unos pulmones de la planeta. Bueno, pues les agradezco a ustedes por haber estado con nosotros en este programa aquí en France 24, a Jamie en la ciudad de Nueva York. Estaremos obviamente siguiendo sus marchas a lo largo de esta semana. Mis invitados aquí en el estudio, gracias por darnos a conocer sus puntos de vista. Le pido disculpas por el error en el nombre. Fue completamente involuntario, fue un error simplemente de escritura aquí en mi libreto. Y a ustedes muchas gracias por habernos dejado todos sus comentarios a través de las redes sociales. Siga con la programación de France 24. Muchas gracias.